Retención en la fuente trasladable. En esta oportunidad vamos a explicar un paso a paso, dado que hemos observado mucha confusión acerca del tratamiento de la retención en la fuente trasladable cuando se distribuyen dividendos. Empecemos por recordar lo que nos trajo la ley 1943 del año 2018 mediante el artículo 50, que fue quien creó el artículo 242 rayado del Estatuto Tributario sobre la retención en la fuente a las sociedades nacionales en el momento de decretar el dividendo. También recordemos que mediante la sentencia C481 derogó la ley 1943, pero la ley 2010 del año 2019 volvió a darle vida a este artículo 242 rayado. En conclusión, a partir del año 2020, los dividendos que se hayan decretado a partir del año 2020 y que correspondan a utilidades de años 2017 y siguientes van a tener este tratamiento en el siempre que una sociedad nacional le haya entregado dividendos a otra sociedad nacional. Entonces vamos a verlo desde dos ópticas, desde quien entrega el dividendo y desde quien recibe el dividendo, cómo tributa y cuál es el manejo contable y tributario. Desde quien entrega el dividendo como una sociedad nacional A y quien recibe el dividendo como una sociedad nacional B, que recibe 880 millones de pesos. Basados en lo que la sociedad nacional A pudo haber hecho en su momento cuando decretó el dividendo, entregó y realizó un procedimiento que establece el artículo 49 del Estatuto Tributario para determinar la parte grabada y la parte no grabada, como observamos aquí en la laminilla que estoy seleccionando. Y así practicaron la retención en la fuente en la parte no grabada del 7,5% y en la parte grabada inicialmente una tarifa del 31%, como lo indica el artículo 240, inciso primero, y con el remanente aplicarle un 7,5%. En la parte no grabada es fácil entenderlo. En la parte grabada inicialmente tomamos el dividendo grabado, le aplicamos el 31% y nos quedan 102.300.000. Con el remanente, es decir, 330 menos 102 me quedan 227 y a esos 227 le practicamos el 7,5%, quedando 17 millones. Entonces, en conclusión, y lo que establece el decreto reglamentario 1625 del año 2016, que incorporó un artículo 1.2.4.7.9 y punto 10 mediante el decreto 1457, nos dijo entonces que esta retención del 7,5 practicado por la sociedad nacional A la sociedad nacional B, primero, esos 41.250.000 van a ser trasladables al accionista persona natural residente o inversor del extranjero cuando se le entregue, digamos, a ese beneficiario final, trasladable. Y estos 17 millones que se calcularon de que hace parte del dividendo grabado va a ser también trasladable. ¿Qué parte va a ser no trasladable? Los 102.300.000, y esto va a tener un impacto en la declaración de renta de la sociedad B, dejando un total de 160 millones de retención en la fuente. Entonces, primero, la pregunta es, ¿qué hace la sociedad A con esa retención en la fuente? Pues primero la lleva a su contabilidad, genera un pasivo y la declara en el formulario 350 en dos casillas, mediante la casilla 35 y casilla 60. Observemos en el 350 entonces cómo quedaría. Tenemos una casilla de dividendos y participaciones y en la casilla 35 reporta los 880 millones como base de retención, como base sujeta a retención, y en la casilla 60 la retención como tal.
encontramos entonces que ese es el manejo de esa retención, es decir, la administración tributaria ya está recibiendo la retención en la fuente por ese dividendo, esa retención que se le practicó a la sociedad B. Ahora, ¿cómo tributa la sociedad B con ese dividendo y con esa retención? La sociedad que recibe el dividendo, ¿cómo tributa cuando presente su declaración de renta? Por eso es especialmente importante indicar que existen dos momentos tributarios en el dividendo. El primero cuando me practican la retención en la fuente y el segundo cuando debo tributar sobre ese dividendo, sobre ese ingreso por dividendos. Entonces en el formulario 110 encontramos que dentro de la estructura del formulario 110 una casilla 49, que es donde voy a llevar el dividendo no grabado por 550 millones, una casilla 51 donde voy a llevar el dividendo grabado. Pero con ese dividendo no grabado, yo lo voy a volver a retomar en la casilla 60 como un ingreso no constitutivo, quedándome unos ingresos netos de 330 millones. Los 330 millones van a ser renta líquida gravable. Digamos que no existieron más ingresos en esa sociedad B durante el año. Esa va a ser lo que va en la casilla 79 y al aplicarle la tarifa la tarifa general del 31%, porque estamos hablando de un ingreso percibido durante el año gravable 2021, significa que aplica una tarifa del 31%. Entonces en la declaración de renta de esa sociedad nacional B que presenta este año 2022, el impuesto que le va a generar esa renta líquida gravable es de 102.300.000. Igual a la retención en la fuente que se practicó en su primer cálculo al dividendo grabado. Llevemos esto entonces al formulario. ¿Cómo sería? Aquí en esto observamos que el formulario 110, casilla 49, lo que lleva a la casilla 49, lo que lleva a la casilla 51, ¿cuánto me da ingresos brutos? Descontamos el ingreso no constitutivo de 550, nos quedan los ingresos netos y observamos la renta líquida gravable. Sobre esa renta líquida gravable practicamos la tarifa del 31, la tarifa general, nos quedan 102.300.000 como impuesto, pero lo descontamos en otras retenciones en la casilla 104 como retención en la fuente. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con esas retenciones trasladables? ¿Por qué no las llevamos al formulario 110, a la declaración de renta? Esas tienen un tratamiento especial, en esa sociedad nacional B que le practicaron la retención y la debe llevar en una cuenta de patrimonio. Entonces ya con esto observamos cuál es el reconocimiento contable. ¿Cómo reconozco esa retención trasladable en la contabilidad? Y el concepto 1014 del año 2019, y nuevamente lo encontramos dentro del concepto 0199 del año 2020 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que nos da a entender, observemos aquí en este concepto, nos dice que lo vamos a llevar a una cuenta de patrimonio en la parte débito. Entonces observemos el número del concepto, por acá arriba está. En este concepto un contribuyente hace una pregunta y la DIAN le contesta mediante el concepto 1014 del año 2019. Retomemos nuevamente entonces qué aparece en estas cuentas. Reconocemos primero el ingreso por concepto de dividendos de 880 millones. Llevamos a esa cuenta 3705 de utilidades acumuladas como una retención trasladable al beneficiario final, que muy seguramente cuando se distribuya el dividendo se va a cancelar. Pero esto va a ser objeto de explicación en un próximo o en unos próximos videos, que vamos a explicar cuál es el impacto en el momento en que esa sociedad nacional B le distribuya el dividendo a sus accionistas, personas naturales, residentes o inversionistas del exterior. ¿Cuál va a ser el efecto y cuál va a ser el manejo que se le tiene que dar? Luego
como tenemos esos 58 millones, bueno, ¿y de dónde salen esos 58 millones? Salen de la retención trasladable por el dividendo no grabado de 41.250.000 y la retención también trasladable por el dividendo grabado, Significa que estos 102.300.000 por ser retención no trasladable, sí la imputamos en la declaración de renta como vimos ahora en la explicación. Quedando entonces en la cuenta o de bancos o en una cuenta por cobrar por parte de la Sociedad Nacional B a la Sociedad Nacional A. Y este sería el reconocimiento contable. Terminando entonces la explicación con lo que explica o aclara en la posición de la DIAN respecto a una pregunta que hace el contribuyente y dice que si la sociedad nunca distribuye dividendos a sus accionistas, entonces el valor va a quedar en el patrimonio, va a continuar allí. Estos 58 millones solamente van a tener una afectación en el momento en que la Sociedad Nacional B distribuya sus dividendos. Y vamos a mirar en otro video cuál va a ser el manejo.